Hermanos, traté de preparar una enseñanza que creo que nos puede animar mucho en este tiempo en el cual estamos viviendo. Y quiero considerar la condición en que estaba el pueblo de Israel cuando el profeta Habacuc le tocó el turno de profetizar acerca de aquella situación que estaba viviendo el pueblo. Vamos a leer en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que nos bendigas de manera especial. Úsame a través de la palabra para traer la palabra de esperanza a aquellos que están viviendo momentos tan difíciles. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Quiero en esta noche hablar sobre aquella fe que se debe practicar en los momentos difíciles. Habacuc tiene quizás 2 o 3 significados. Habacuc significa uno que es abrazado, uno que alienta. Se sabe muy poco acerca de la niñez de Habacuc. Aparece en uno de los momentos más difíciles en la vida del reino de Judá. Hermanos, hoy que estamos viviendo esta situación tan difícil, podíamos pensar en la situación en que vivió el pueblo de Judá. Y Habacuc se hace grandes interrogantes complicadas. A veces nos cuesta llegar a entender lo que hace Dios y que lo hace para vernos el bien, para bendecirnos y no para vernos el mal. Y Habacuc dice en primer lugar que por qué el justo se desespera ante esa situación. Habacuc se sentía desesperado al ver tanta violencia, al ver tanta angustia y tanta maldad. Podíamos parafrasear un poquito el sentido de esto que tenía o que sentía Habacuc. Mucha gente, muchos creyentes hoy quizá se sienten desesperados al ver cómo la angustia ha abrazado, ha venido y que no hay respuesta de parte de Dios. Habacuc había clamado a Dios y parecía que Dios no le escuchaba. ¿Cuántas veces hemos estado pidiendo, orando? Las iglesias se han unido, los miembros se han unido en una sola voz, clamando al Señor para que detenga estas calamidades que están llegando. Y nos parece como si Dios no escuchara. Pero hermanos,
yo creo que el Señor tiene todo bajo control. Habacuc miraba cómo el malo pisoteaba al justo y los jueces, en lugar de defender a los justos, apoyaban a los malos. Y Dios guardaba silencio. Hermanos amados, allí donde usted está reunido con su familia, tenga fe en estos momentos tan complicados. Es cierto que se ve la desesperación de la humanidad, se ve como si Dios no tuviera una respuesta lógica para nosotros, pero sabemos que todo está bajo control. Allá en el pueblo de Israel la ley se debilitaba. Ahora, la ley de Dios era la norma correcta del pueblo judío. Sin embargo, cuando el pueblo rechazó esa ley, comenzó a vivir el pueblo según su capricho. La ley de los hombres nunca puede sustituir la ley de Dios. Cuando la ley queda a disposición humana, cada vez más se debilita y se dan casos lamentables. Los jueces impíos apoyan a los malos a cambio de dinero o a cambio de compadrazgos. La ley humana es la que tiene el mundo hoy en esta situación. Si la gente se tomara el trabajo de conocer la palabra de Dios, el mundo fuera distinto. En tercer lugar, viene la respuesta de Dios. Los malvados serán castigados. Hermano, los babilónicos estaban siendo usados para castigar a los judíos que habían hecho mal. Los babilonios eran gente malvada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios usara a los malvados para castigar a sus hijos, al pueblo de Dios? Pero una cosa tenemos que estar seguros: los babilonios eran malvados, pero tenían un lugar en los planes de Dios, aunque finalmente ellos serían castigados, según Isaías capítulo 13, versículo 17 en adelante. Ahora, los hijos de Dios necesitamos paciencia para esta situación en la que estamos viviendo. Dios le manifestó a Habacuc que él es digno de confianza. Las promesas de Dios son seguras y se pueden escribir y proclamar con grande confianza. Dios le dijo a Habacuc que aunque la respuesta no llegaría de inmediato, pero debía esperar, porque de cierto vendría. Dios le reveló a Habacuc las características de los opresores babilónicos y el terrible final que estos tenían o tendrían. Dios no es un ídolo muerto. Dios está en su santo templo en el cielo y merece toda adoración, merece ser respetado también aquí en la tierra. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener una oración de confianza. Habacuc en su capítulo 3 hace saber lo que es el poder de la alabanza. Habacuc prorrumpe en la alabanza a Dios por sus obras a favor de su pueblo a lo largo de los tiempos difíciles. Habacuc le pidió a Dios que avivara su obra en medio de los tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? Decirle al Señor: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de esta situación, que tu obra se dé a conocer.
aunque no podemos estar reunidos, aunque no podemos disfrutar de la coinonía, pero allí usted donde está en casa tiene que tener confianza que Dios está avivando su ser. Una de las maneras como Dios puede avivar su obra en medio de estos tiempos es que no se debilite usted, no se baje su estado de ánimo. Dios lo mantenga usted en un pleno avivamiento. El avivamiento que puede darnos Dios ahora es que cuantas veces tenga la oportunidad de hablarle a alguien, preséntele el mensaje de salvación, preséntele el mensaje que puede traer solución a su vida, tal como lo hizo en el tiempo de Habacuc. Habacuc le pidió a Dios que avivara su obra en medio de los tiempos, que como en el pasado nuevamente le diese a conocer su obra. Es cierto que Dios está mostrando su ira. Acuérdese que Él también nos muestra su misericordia. Habacuc comprendió que Dios tiene un activo control sobre las cosas grandes como las cosas pequeñas. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Dios tiene un activo control sobre todas las cosas que están pasando. Hoy quizá no lo entendamos. Hoy quizá no lleguemos a comprender del todo lo que está sucediendo. Pero mañana usted mismo va a decir: Dios tenía un plan perfecto para el mundo. Y este mundo debe empezar con nueva fuerza, con nueva disposición. Este mundo debe cambiar la manera de pensar en Dios. Cuando nosotros decimos a la gente que si ellos creen en Dios, todo el mundo dice: sí, yo creo en Dios. Pero no es suficiente creer en Dios, hay que creerle a Él. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. Entonces, Habacuc llegó a comprender que ese control activo sobre el pueblo de Judá es el que podíamos nosotros ahora entender que tiene Dios hacia nosotros. Ahora, el triunfo de la fe llegó a Habacuc y el triunfo va a llegar por fe a nosotros. Habacuc sabía que la destrucción de Judá era inevitable. Los invasores destruirían tanto a la gente como sus cultivos y sus ganados. Cuando hablamos de lo que pasó al pueblo de Judá, podemos pensar en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se está mostrando ahora a todo el mundo. Entonces, Habacuc solo hizo una cosa: le prometió a Dios que su fe permanecería inconmovible, aún en las peores circunstancias. Hermano, hermana, muéstrele, manifiéstele, prométale usted a Dios que su fe no se va a mover, que su fe va a permanecer inconmovible, aún en los momentos más difíciles. Habacuc reconoció que Dios es su fortaleza y que por último vendrá la salvación en medio del terrible mal. Hermanos, reconozcamos nosotros que Dios es nuestra fortaleza y que Él va a permanecer firme, dándonos salidas en medio de esta terrible situación. Si Habacuc vivió en los días difíciles para la nación judía, en medio de la maldad, en medio de la injusticia, la ley de Dios quizás se debilitaba, y lo que era más, parecía que Dios guardaba silencio.
¿No es cierto que muchas veces hemos pensado nosotros que Dios guarda silencio ante esta situación? Pero eso no es cierto. Dios tiene el control total sobre nuestra vida. Quizás nosotros no lleguemos a saber cuándo Dios va a parar todo esto, pero que la fortaleza que viene de arriba nos ayude a nosotros a mantenernos en fe y mucha confianza en Él. Aún en los momentos más difíciles de la vida, Dios sabe manejar los peores problemas y dar a sus hijos toda clase de soluciones y bendiciones. Hermano, hermana, le animo a que no deje la comunión con Dios. Le animo a que, así como Habacuc echó a andar su fe en aquellos momentos tan difíciles en los que estaba viviendo, usted también. Se es creyente. Yo sé que asistir a la iglesia es importante, pero se es creyente asistiendo y no asistiendo. Usted tiene la oportunidad de mantenerse en plena comunión con el Señor a través de su Santo Espíritu, guiándonos de esa manera a toda verdad. Les invito a que hagamos la oración final y que creamos que Dios tiene una respuesta para nosotros y para el mundo entero. Poderoso Dios, gracias porque nos diste la oportunidad de presentar la palabra que creo estará moviendo corazones, voluntades y disposiciones para que en ningún momento nos debilitemos, nos desanimemos, sino al contrario, tomemos fuerza de lo débil y podamos decir al mundo entero que Cristo, que nuestro Dios, que Jehová tiene total control sobre todo lo que está pasando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esperamos en Dios que todos aquellos que pertenecen a la familia Getsemaní puedan disfrutar de estos momentos tan especiales, donde a través de esto creemos que la palabra de Dios no ha faltado como la palabra de ánimo para nuestra vida. Un saludo a todos y muy animados. Esperamos en el Señor volver a reunirnos como lo hacíamos antes y ahora con mayor fuerza, ahora con mayor disposición para decirle al Señor: aquí estoy, esperamos tu pronta venida. Amén y amén.